Hola de nuevo. Como decía anteriormente, en este vídeo vamos a estudiar en qué consiste el grado comparativo y en el siguiente vídeo veremos en qué consiste el grado superlativo. El grado comparativo, como su propio nombre indica, vamos a escribir aquí, el comparative degree, consiste en comparar dos cosas que, como bien he dicho antes, pueden ser de el mismo tipo, de igual naturaleza, por ejemplo, dos casas, dos libros, dos personas, o también pueden ser de distinta naturaleza. Yo puedo comparar un libro con una película, diciendo que el libro es más interesante que la película, ¿de acuerdo? O tan interesante como la película, o menos interesante que la película, ¿de acuerdo? Estos son ejemplos en castellano. Pues como podéis ver, he dado tres ejemplos donde se pueden ver que hay tres diferentes tipos en los que nosotros podemos comparar dos cosas. Por un lado tendríamos el grado positivo, lo vamos a representar con un más. Por otro lado tendríamos el grado de igualdad y por otro lado tendríamos el grado negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ver, o podemos decir que algo es más que otra cosa, tanto como otra cosa, o menos que otra cosa. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿cómo vamos a hacer esto en inglés? Mirad, vamos a empezar por la parte de abajo, aunque la parte de abajo es solamente informativa, no es obligatoria aprendérsela de momento hasta que yo lo diga, pero como estamos viendo este vídeo, quiero que quede todo bien enmarcado. Vamos a hacer una tablita aquí, vamos a dibujar una tabla, ¿de acuerdo? A ver si me sale bien. Y vamos a ver lo siguiente en cada uno de los grados. Después cerraremos por aquí por la derecha. Vale. Para decir que algo es menos que otra cosa, en inglés voy a tener una estructura solamente, ¿de acuerdo? Por supuesto, ni que decir tiene que en todos estos casos estamos hablando de un adjetivo, ¿vale? Cuando hablamos de la gradación, de la comparación del grado comparativo superlativo, comparative o superlative, estamos hablando de algo que le pasa a los adjetivos, no es algo que le pasa a los verbos, ¿de acuerdo? Un verbo no puede coger ninguna de estas estructuras, con lo cual no se ocurra aplicarle lo que yo voy a decir a ningún verbo, ¿de acuerdo? Vale, vamos a empezar por el inicial, el que os he dicho abajo, ¿de acuerdo? ¿Cómo decimos en inglés que algo es menos que? Pues, teniendo el adjetivo, lo que hacemos es poner delante la partícula less y detrás del adjetivo pondríamos la partícula than. En este caso es muy parecido al castellano. Sería algo así como menos, el adjetivo, por ejemplo, menos grande que. ¿De acuerdo? Un ejemplo en inglés. Vamos a ponerlo aquí a la derecha. Por ejemplo, the book is less interesting than the film. Generalmente suele ser al revés, ¿de acuerdo? Podría haber cambiado de hecho y decir the film is less interesting than the book, pero bueno, como me lo estoy inventando, lo estoy haciendo así sobre la marcha, pues este ejemplo nos vale. Aquí tenemos las dos cosas que estamos comparando book y estamos comparando film, ¿de acuerdo? Y la persona que dice esta oración le parece que el libro es menos interesante que la película. Generalmente, esto obviamente va a ir dentro de una oración, ¿de acuerdo? Aquí continuaría la oración, en este caso, como veis, sería the film, pero antes generalmente tenemos la otra cosa, que suele ir relacionada con un sujeto, generalmente también, aunque no siempre, tenemos el verbo be, aunque podemos tener verbos parecidos como become, y
Esta, en definitiva, en resumidas cuentas, sería la estructura. ¿De acuerdo? Subamos un nivel hacia arriba. ¿Cómo podemos decir que algo es tan interesante, tan grande o tan lo que sea como otra cosa? Pues muy fácil también. De nuevo nos tenemos que acordar que tenemos solamente una estructura. Y esta estructura consiste en coger el adjetivo, por la parte de delante le ponemos la partícula as y por detrás también le ponemos la partícula as. Fijaros que aquí ya no estamos utilizando la partícula than, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Aquí cambia. Entonces tenemos as, el adjetivo, si queréis podéis poner aquí un más, lo mismo que aquí, as más el adjetivo, más as, y después pondríamos la otra cosa, ¿de acuerdo? Por supuesto, las cosas que estamos comparando estarían por aquí, la otra por aquí, y de nuevo, como en el caso anterior, generalmente vamos a tener el verbo be, ¿de acuerdo? Un ejemplo, por ejemplo, this book is as interesting, interesting as the film, ¿de acuerdo? Es decir, este libro es tan interesante como la película. Fijaros que si estáis buscando correspondencia en inglés, no tiene por qué ser exactamente lo mismo. En inglés, en español diríamos tan como, y en inglés se dice as. Es la misma partícula, a nosotros nos suena un poco raro, pero es una cosa a la que nos tenemos que acostumbrar. ¿De acuerdo? Voy a extender la línea esta para ya ir cerrando el cuadro. Bien, ¿y qué es lo que ocurre en el grado positivo? Pues fijaros que he puesto dos adjetivos ahí. ¿Quiere decir que tenemos que utilizar dos adjetivos? No, quiere decir que para indicar que algo es más que otra cosa, voy a tener dos posibilidades. Una posibilidad en la que vamos a encontrar algo parecido a lo que hemos explicado anteriormente, es decir, vamos a tener algo aquí delante y algo aquí detrás, y otra posibilidad que es un poco diferente. ¿De qué va a depender esas dos posibilidades? ¿De qué va a depender? Pues va a depender del tamaño del adjetivo. Y vosotros podréis decir, bueno, ¿en qué consiste el tamaño del adjetivo? ¿Se miden los adjetivos con una regla? ¿Va por centímetros? Pues no, va por sílabas. Los adjetivos generalmente se miden por sílabas. Entonces, generalmente, cuando un adjetivo es de más de dos sílabas, y digo generalmente porque después vamos a tener casos excepcionales que nos pueden parecer que van de una manera y van de otra. Cuando el adjetivo es de más de dos sílabas, nosotros vamos a tener este esquema que estamos viendo aquí. Y si antes teníamos aquí la partícula less y aquí than, en la anterior as y aquí as, aquí vamos a tener ahora algo nuevo que es la partícula more, que por cierto también se puede utilizar con nombre, pero esto es ya otra historia. Entonces, diré que algo es más que lo que sea, grande, bonito, pequeño, lo que sea, que, perdón, lo estoy poniendo en español, than, ¿ok? ¿En qué consiste, por tanto, un adjetivo, como digo, largo? Lo vamos a poner, además, le vamos a poner aquí la L, para que sepamos y no nos equivoquemos, ¿vale? Y aquí le vamos a poner la S de short. El adjetivo es corto o el adjetivo es largo. ¿En qué consiste? De nuevo insisto, en que el adjetivo sea largo. Consiste en que tenga más de dos sílabas. Por ejemplo, si yo tengo el adjetivo beautiful o interesting, vamos a continuar con el mismo adjetivo. Interesting. No sé si voy a tener espacio, pero bueno. Quiere decir que tengo tres sílabas. Esto, aunque parezcan varias, solamente sería una. Esto se leería tres y esto se pronunciaría ting. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo tendré que poner delante, lo vamos a poner ahora en otro color, porque estas dos formas son las que nos interesan ahora mismo, las del grado positivo. Pondríamos delante la partícula
more, y detrás la otra partícula que sería than. ¿Ok? ¿Y qué cosas puedo comparar? Pues de nuevo, puedo decir this book is more interesting than the film. Es decir, este libro es más interesante que la película. ¿De acuerdo? Vale, a ver si en el siguiente vídeo lo escribo un poquito más a la derecha, que nos quepa. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre con el caso que tenemos arriba? Pues quiere decir que tenemos... Este caso va a ocurrir cuando tenemos, voy a cambiar de color, menos de 2 sílabas. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a tener un adjetivo corto. ¿Qué adjetivos son cortos? Pues adjetivos como short, long, big, tall, etcétera. ¿De acuerdo? Siempre vamos a tener, a no ser que vaya al final de oración, o se suponga, o se presuponga, vamos a tener al final, como en el caso anterior, la partícula than. Y aquí puede surgir una pregunta, porque, claro, la estructura que he explicado antes se parece mucho a la anterior, porque tengo también than aquí y tengo than aquí. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que ya no voy a poner more aquí, ¿de acuerdo? Este more ya no va a utilizarse simplemente porque el adjetivo es totalmente diferente. Entonces, tengo que utilizar otro recurso, pero que transmita el mismo significado. Y en este caso, lo que hago es hacer que el adjetivo acabe en el siguiente sufijo, que es el sufijo ER. ¿De acuerdo? Así, por tanto, imaginaros que tuviéramos libros de diferentes, estuviéramos comparándolos en función de tamaño y utilizáramos, el adjetivo small. ¿De acuerdo? Pues yo podría decir perfectamente this book. Yo no puedo comparar con esta cantidad, con este adjetivo, no puedo comparar no puedo comparar el libro y la película, porque la película no se puede, no es susceptible, no se puede medir en términos de tamaño. Yo sí puedo comparar dos libros en términos de tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, podría decir this book is, y a ver qué me saca esa respuesta. Seguro que lo estáis pensando. Diría small, smaller. Eso es. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo bien. Ahora me faltaría poner than y ahora poner la otra cosa. ¿De acuerdo? Aquí tengo la primera cosa que yo estoy comparando, este libro, y me quedaría la otra cosa que quiero comparar. Podría decir que ese libro, than that book. ¿Ok? ¿Vale? Como siempre, como en los casos anteriores, aquí no lo he puesto antes, pero porque he partido de la base que lo sabíais, tendríamos lo mismo de antes, tendríamos aquí el verbo be y exactamente aquí lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bien, pues ahí tenéis algunos ejemplos. Disculpad la grafía, porque con este tipo de recursos es bastante complicado, pero creo que se entiende bastante bien y que tenéis una idea de en qué consiste la estructura comparativa. Ahora quiero que reviséis vuestros apuntes y que intentéis aplicar lo que estamos viendo y lo que hemos visto en este vídeo. Y en el siguiente vídeo os explicaré en qué consiste la estructura superlativa.